Hola, bienvenido a otro estudio bíblico de la Iglesia de Dios. Dios te bendiga ricamente. Queremos leer la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 22 al 24. Fijémonos en las palabras que nos dice Jesús sobre la oración hecha con fe. Y dice el Señor, Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no duden en su corazón, sino que crean que se cumplirá. Por lo tanto les digo, todo lo que pidan en oración y crean que lo recibirán, se les concederá. Qué tremenda promesa de la palabra de Dios, que las montañas se pueden mover, que los obstáculos pueden cambiarse de lugar, que si oramos con fe, el Señor nos va a responder. Si uno hace un repaso por las Escrituras y también por la historia del cristianismo, puede notar que cada vez que Dios accionó un milagro, que cada vez que Dios hizo cosas sorprendentes, hubo primeramente un hombre, una mujer que creyó. Dios abrió el Mar Rojo, pero había un Moisés que le creyó al Señor. Dios tiró las murallas de Jericó, pero había un Josué que creyó en la promesa de Dios. Jesucristo sanó un flujo de sangre, pero había una mujer que se tomó de ese manto creyendo que eso iba a pasar. Entonces, cada vez que hay un milagro de parte de Dios, cada vez que la mano de Dios se mueve, es porque había alguien creyendo primeramente, un hombre o una mujer de fe. Y eso es a lo que nos anima esta palabra, porque el milagro es algo sobrenatural y nosotros estamos en un mundo natural, rodeado de leyes naturales que hacen que cuando, por ejemplo, uno se le cae un objeto, se dirige al suelo, ¿no? Por la ley de gravedad, que todo es atraído hacia el centro de la Tierra. Otra de las leyes es la que permite, por ejemplo, el cálculo del pronóstico del tiempo, ¿no? Uno mirando una aplicación puede saber de acá a unas horas qué es lo que va a pasar y cómo hacen esos cálculos basados en leyes científicas. Y sin embargo, hay un mundo también sobrenatural. El milagro es justamente la operación de Dios por encima de las leyes naturales y es la ley de Dios que opera a través de la fe, ¿no? La fe es la ley que mueve el milagro. Así como las leyes hacen que las cosas funcionen, que el mundo sea ordenado, así como las leyes hacen que la tierra esté girando alrededor del sol diariamente, así también la ley de la fe hace que se produzcan los milagros. Y te quería preguntar en este momento, ¿no? ¿Cuál es el milagro que estás necesitando para tu vida? Muchas veces nos preguntamos si existen los milagros todavía, si Dios hoy todavía hace milagros. Marcos 16 responde esto y dice que Jesucristo nos dio autoridad para ir, para ser discípulos, para llevar adelante la misión de la iglesia. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y las señales que menciona son justamente milagros. Son cosas sorprendentes que van a seguir a aquellos que creen en el Evangelio. Entonces, el milagro es para la iglesia. El milagro es parte de la vida de la iglesia. Por eso tenemos que activar nuestra fe, volver a retomar esta fe genuina y empezar a orar, creyendo que Dios va a responder, ponernos en acuerdo. Creo que una de las cosas más lindas que podemos hacer es usar la oración también en conjunto y en acuerdo, compartir la necesidad, cuál es esa montaña, identificar qué necesitamos quitar de nuestra vida, qué necesitamos sacar, qué necesitamos mover. Y llamarle a un hermano, a una hermana de confianza, a un líder de la iglesia, a un líder de un grupo y ponernos en oración, ponernos a ayunar, ponernos a orar por ese motivo con fe, creyendo que el Señor va a responder y así lo va a hacer, porque esa es la promesa de Dios, ¿no? Quizás uno puede aludir a que no experimentó muchos milagros hasta hoy en la vida.
Fíjense en Mateo 13:58, Jesucristo dice: y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Es decir, que la incredulidad muchas veces coarta el accionar de Dios, impide y limita el poder de Dios. Nuestra incredulidad, nuestra poca fe, muchas veces no da lugar al milagro. Por eso, donde había poca fe, Jesucristo no hizo muchos milagros. Necesitamos tener fe para empezar a ver milagros y trabajar con esa ley sobrenatural que opera en el mundo sobrenatural, que es la ley de la fe, es la ley del acuerdo, es la ley de la oración con fe hecha al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero terminar, ¿no? Pidiéndote que pongas ese motivo, esa necesidad, esa carga, esa circunstancia que te aqueja en las manos del Señor, que le encomiendes esa situación al Señor y que lo mires con los ojos de la fe. Muchas veces estamos acostumbrados a mirar la situación con los ojos naturales a través de leyes naturales, pero tenemos que comenzar a ver con los ojos espirituales y con los ojos de la fe. Dice la Escritura: crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Oramos y encomendamos esta petición. Quiero estar orando también por tu petición en este momento. Papá Dios, te damos gracias porque podemos acudir a ti. Gracias, Señor, por este tiempo, por este estudio bíblico. Gracias, Jesucristo, por esta palabra y este desafío que nos dejas, esta enseñanza que nos llama a orar con fe. Yo reprendo toda incredulidad, reprendo toda ceguera espiritual, Señor, toda perspectiva humana de la situación que dice que no hay esperanza, que dice que no se puede, que dice que las montañas no se pueden mover, que dice que las circunstancias no pueden cambiar, que dice que todo va a quedar así. Señor, dejamos a un lado todo lo humano, todo lo carnal, y Señor, deposita fe en nuestras vidas, en nuestros corazones, para tomarnos de tus promesas, para tomarnos de tus palabras. Levanta guerreros de oración en este tiempo, en esta generación. Señor, que como iglesia podamos activarnos en el acuerdo y en la oración, los unos por los otros, por nuestras necesidades, pero también por las necesidades de nuestro país, de nuestra sociedad, que tanto está necesitando la manifestación de los hijos de Dios. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, imparte de tu fe en nuestros corazones para que podamos ver milagros, Señor, para que podamos ver tu mano actuar de una manera diferente, por encima de las normas, por encima de las leyes que estamos acostumbrados a ver. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Nos encontramos la próxima semana en el estudio bíblico, y si sos de acá o de la zona, en el domingo por la noche a las 20 horas tenemos nuestro culto. Un abrazo grande.